Amada Iglesia de nuestro Padre Celestial, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen su asiento, por favor, amado pueblo del Señor. Después de que hemos estado aprendiendo acerca de, aquel gran varón que, como dice la misma Escritura, la misma Biblia, que así como Moisés no se volvió a levantar otro profeta, a quien Dios hablaba con él, o con quien Dios hablaba con él, dice que cara a cara. También encontramos en la palabra de nuestro Padre Celestial, en donde nuestro mismo Dios dice que cuando clamaban Moisés y cuando clamaba o invocaba a Samuel, el nombre de su Dios, dice que él los escuchaba y les concedía lo que le pedían. Cuando clamaba Moisés y cuando clamaba Samuel. Hermanos, es increíble escuchar estas historias. Es increíble el no lograr entender el por qué muchas de estas cosas sucedieron así de esta manera. ¿Por qué a Moisés nuestro Dios no le permitió entrar a la tierra prometida? Si dice la Biblia que cuando Moisés clamaba a Dios, él lo escuchaba. Es increíble, hermanos, cuando nos encontramos con situaciones en donde vemos al Creador de todo el universo ya así de cerquita como para destruir a todo aquel pueblo, aquellos millares. Y es increíble ver a aquel hombre, hermanos, aquel hombre Moisés, ¿verdad? En ese momento poniéndose también allí delante de su Dios, de rodillas y clamando, diciendo, no lo hagas. Y ese Dios lo vemos que lo escuchaba y ya no lo hacía. Este varón aplacaba la ira de Dios. Pero también cuando el Señor quería hacer algo y Moisés también en su corazón no se doblegaba, el Señor lo hacía. ¿Quién era este Moisés? ¿Quién era Moisés? ¿Acaso Moisés, hermanos, no le habrá pedido con lágrimas a su Dios que le concediera entrar a esa tierra prometida? ¿Quién era Moisés? Ese es el tema de esta tarde. Vamos a ver algunos versículos, a conocer un poquito acerca de la vida de Moisés. ¿Quién sabe quiénes eran sus abuelos? ¿Quiénes eran, cómo se llamaban sus padres? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuáles fueron los nombres de sus hijos? ¿A qué se dedicaron sus hijos? ¿A qué se dedicaban? ¿A qué edad, diríamos, Moisés huyó? ¿A qué edad regresó? ¿Y a qué edad Moisés murió? Vamos a leer allí en el libro de Deuteronomio capítulo 3. Deuteronomio capítulo 3, versículo 23 al versículo 28, que es nuestra lectura de inicio. Veamos en esta parte, hermanos, si Moisés habrá clamado a su Dios, si le habrá pedido así como el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo, por causa de nosotros, Él cometió pecado. La Biblia dice que, hermanos, pecados voluntarios Él no hizo ninguno, ni con su boca habló engaño, pero que por causa de nosotros Él se hizo pecador. Y la misión de Jesucristo, fue venir y sacar a su pueblo, rescatarlo del pecado. Y sin embargo, ahora hay alguien más que dice que nos introducirá a esa vida eterna. Dice que aquel mismo que levantó al Hijo de Dios de los muertos, si vive en nosotros, los hijos de Dios, también dice que nos resucitará y para introducirnos a esa vida eterna. Moisés tenía una misión y fue llamado para hacer una misión. Dice aquí el versículo 23 de Deuteronomio capítulo 3: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo, está hablando Moisés, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote,
y ve a aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Mas Jehová se había enojado contra mí por causa de vosotros, por lo cual no me oyó. Y díjome Jehová: bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Y manda a Josué y anímalo y confórtalo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Amén. Moisés aquí lo vemos rogándole a su Dios con lágrimas, inclinado, hermanos, en el polvo de la tierra: concédeme esta petición. Pero así como Pablo también, en una ocasión o en varias ocasiones, hermanos, se postró delante del Señor y le pedía que lo sanara de esos dolores, esas enfermedades en su cuerpo. Y el Señor Dios le decía: bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, bástate con que yo esté contigo y te sustente en medio de tus tribulaciones. Y así murió el apóstol Pablo también en esos y con esos sufrimientos. Dios, hermanos, tiene un propósito siempre para con sus hijos. Y probablemente uno de los propósitos que Dios quiso mostrar a la humanidad a través de Moisés es que debemos siempre de tener cuidado. No importa, hermanos, qué tan pequeña pudiera ser esa falta o qué tan grande pudiera ser esa falta también. Cuando el Señor, hermanos, decide hacer algo, Él lo hace y no se retracta y no va a oír a nadie. Entonces aquí vemos que sí, clamó y le rogó con lágrimas. Moisés tenía una misión. Cuando vemos allá en el libro del Éxodo capítulo 3, ¿cuál fue la misión de Moisés? Dice el libro del Éxodo capítulo 3, en el versículo 10, cuando nuestro Padre Celestial, después de que Moisés huye a Madián y contrae matrimonio con la hija de Jetro, con Séfora, nuestro Dios se le presenta a través de un ángel en la zarza y le hace saber el sufrimiento de su pueblo y dice: he hallado a mi pueblo. Y entonces dice el verso 10, por tanto, ven por tanto ahora y enviarte he a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Esta fue la misión que Dios puso en las manos de Moisés. Te voy a enviar para que saques a mi pueblo de la tierra de Egipto. Moisés tenía una misión, a Moisés se le dio una misión. Moisés emprende, diríamos, una carrera. Aunque fue desde pequeño, pero esta fue otra de las etapas de su carrera. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Moisés termina su misión? Termina su carrera. Así como todos los hijos de Dios, hermanos, escuchábamos unas palabras tristes de parte de nuestro primer administrador en México, hablando acerca de uno de, diríamos, sus compañeros en la administración general, que siempre fue pues un fiel amigo, un fiel acompañante, y que pues muchas veces le llegó a decir: tú le dices a otros que se cubran y tú a veces no te cubres. Y si nuestro hermano, pues siempre él andaba protegido y con ahí su gel, ¿verdad? Cuidándose, protegiéndose. Sin embargo, bueno, a él le tocó. Y es que, hermanos, cuando venimos a entender que ya nuestra misión la hemos cumplido, nuestro trabajo se ha terminado, no importa la edad que tengamos, hermanos, ¿verdad? Ahí vamos a terminar y debemos darle gracias a Dios. Cuando nosotros leemos allá en Hechos capítulo 13, dice por ejemplo el versículo 25,
Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Mas como Juan cumpliese su carrera, su misión. ¿Qué edad tendría Juan? Dice que era 6 veces mayor que Jesucristo. Si Jesucristo murió de 33 años y medio, bueno, Juan pensamos que pudo haber muerto de 34 años. Tenía edad 34 años. Y entonces, hermanos, pues era un joven. Pero aquí vemos que él cumple su misión, no se rehúsa ante su Creador. Conocían, hermanos, la misión para la que habían sido enviados. Sin embargo, bueno, muchas veces también nosotros pensamos de esta manera, porque vamos a encontrarnos a veces con que para qué, o sea, deberíamos entonces, si el Señor ya nos ha puesto una misión, nos ha dado una misión, y si vamos a morir cuando Él dice que vamos a morir, entonces ¿para qué cuidarnos? ¿Para qué tomar medicamentos? ¿Para qué cubrirnos? Si ya como que estuviéramos destinados. Sin embargo, la Biblia también dice, por ejemplo, en Eclesiastés 7:17, dice: no hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Nosotros mismos podríamos provocar entonces, hermanos, el acelerar nuestra muerte. Como podríamos también provocar el que nuestra vida se alargue más, como, hermanos, el que nuestra vida pues se acabe más pronto. Entonces, Moisés lo encontramos que él fue enviado para una misión. ¿Qué significa Moisés? Bueno, en su significado, hermanos, hay diferentes opiniones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos allá en Éxodo capítulo 2, versículo 10, de acuerdo a las palabras que se escriben aquí, entonces se entiende que Moshe, algunos dicen Moshe, bueno, la interpretación es Moshe, ¿verdad? O la pronunciación, mejor dicho, Moshe, hermanos del hebreo, Moshe, y entonces que viene del verbo mashá, que está aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 10, cuando dice: y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y púsole por nombre Moisés. Ahí tiene un numerito 1 que significa sacado, diciendo: porque de las aguas lo saqué, porque de las aguas lo saqué. Y entonces se comprende, bueno, que en el hebreo, bueno, o viene del hebreo mashá, que significa sacar, del verbo mashá, que es sacar, y viene Moshe, ¿verdad? Sacado del agua luego. Mientras que, por ejemplo, Josefo, bueno, él dice Mo significa agua, y Usés, bueno, es guardado, entonces como guardado en agua, Pero, hermanos, los que estudian, por ejemplo, las raíces del idioma, diríamos egipcio, los egiptólogos, pues ellos también contradicen, y ellos creen que viene de Mesh, del egipcio Mesh, que es niño. Entonces ha habido controversia en el significado de Moshe, ¿verdad? Entonces, a veces nos hemos inclinado un poquito más que pudo haber venido de una raíz egipcia, por cuanto pues la hija del faraón, por lo que dice las escrituras, pareciera que ella es la que le puso el nombre, ¿sí? Entonces como que tuvo que ver algo con, diríamos, el idioma egipcio. Pero bueno, Moshe entonces significa sacado, o del egipcio niño también, que viene de Mesh. Entonces, según Éxodo 2:10, ¿verdad? ¿Quiénes fueron sus padres? Vamos a ver en Éxodo capítulo 6, versículo 20. En una ocasión hacía una pregunta, parecía que ya ni yo mismo me acordaba del nombre de su madre. En Éxodo capítulo 6, versículo 20,
vamos a encontrar que dice de esta manera, ¿quiénes fueron sus padres? Dice, y Amram tomó por mujer a Jochbet o a Jocabet, su tía, la cual le parió a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los años de la vida de Amram, padre de Moisés. ¿Cuántos años vivió Moisés? 120, ¿verdad? O sea que entonces su padre vivió ¿cuántos años más que Moisés? Dice que 130 años. Se ve que 10 años más. Aquí están los nombres de sus padres, Amram y Jocabed. Aquí dice Jochebed o Jocabed, hermanos, sus padres. ¿Cuántos hermanos tuvo Moisés? Hoy, hermanos, hablábamos, hoy se habló se hizo mención de dos, o de sus hermanos, Aarón y Miriam, o María también, algunas traducciones, María o Miriam. Bueno, que fueron sus otros dos, diríamos, hermanos más mayores. Hoy escuchábamos también y aprendíamos que a estos tres personajes Dios los puso para que guiaran al pueblo, los puso al frente de todo el pueblo de Israel. Dice en Números capítulo 26, versículo 59, Números 26, versículo 59, y la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, o sea, era levita ella, la cual nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana, y a María, su hermana. Estos fueron los hermanos de Moisés. No tuvo muchos hermanos, se ve que tuvo solo 2 hermanos varones y una hermana mujercita. Ahí están Aarón y María. ¿Y cómo se llamaron sus padres? Amram y Jocabed. Muy bien, Jocabed. Ahí vamos conociendo un poquito, ¿no? Entonces, ¿quién fue la esposa cómo se llamó la esposa de Moisés? Vamos a leerlo allá en Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 2. Dice de esta manera: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. ¿Cómo se llamó su esposa? Séfora. Y aquí, bueno, vamos a encontrar ya de una vez cómo se llamaron. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés y Séfora? No, tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaron? ¿Quién fue el mayor? Ahí mismo vamos a leer el 3 y el 4 de Éxodo 18, verso 3 y 4, y dice: y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo: peregrino he sido en tierra ajena. Hasta nos da el significado, peregrino en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, que significa Dios de auxilio, Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró del cuchillo de Faraón. Aquí están entonces, encontramos incluso el nombre de su suegro, Jetro, encontramos el nombre de su esposa, Séfora, encontramos al hijo mayor, ¿cómo se llamó? Gersón, y el hijo menor, Eliezer, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya la familia, entonces, hermanos, de Moisés. ¿A qué se dedicaron sus hijos? En una ocasión, por ejemplo, se escuchaba que se hablaba de la vida de Moisés. Oía algunas personas y decían: bueno, Moisés fue un gran líder. Pero pienso que los hijos de Moisés se perdieron, porque la Biblia no habla de los hijos de Moisés. ¿En qué trabajaban los hijos de Moisés? ¿A qué se dedicaron los hijos de Moisés? Bueno, vamos a ver un pasaje. Cuando vemos el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 24, vamos al primer libro de las Crónicas, capítulo 23,
Vamos a ver capítulo 23, versículo 14. Dice así de esta manera: y los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados en la tribu de Leví. Y dice, los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. ¿Y quién fue uno de los nietos de Moisés? Aquí nos los da, ¿verdad? El hijo de Gersón, el primogénito, el mayor. El verso 18, cuando dice, el 17 dice, e hijo de Eliezer fue Rehabía, el primero, y Eliezer no tuvo otros hijos, mas los hijos de Rehabía fueron muchos. Aquí encontramos los descendientes de los hijos de Moisés. Entonces, ¿a qué tribu dice que se adhirieron? A la tribu de Leví. Entonces, esto significa que los hijos de Moisés también eran ¿qué? ¿O hacían la obra de qué? Sacerdotes, hermanos. En el capítulo 26, versículo 24 del primer libro de las Crónicas, capítulo 26, versículo 24, dice, por ejemplo, hablando del nieto de Moisés, el hijo de Gersón, el mayor, se llamaba Sebuel, dice el verso 24, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era principal sobre los tesoros. Se veía que cuidaban, uno de ellos cuidaba los tesoros, era encargado de los tesoros en el tabernáculo, en el santuario, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial. Entonces, no vemos, ni vamos a llegar a pensar que se descarriaron, sino aquí vemos los trabajos que desempeñaban estos dos hijos de Moisés. Entonces, hermanos, vamos a leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. A ver, vamos a repasar un poquito. Tal vez los pasajes no los vamos a memorizar todos, pero por lo menos la familia de Moisés. A ver, ¿cómo se llamó su padre? Amram. ¿Cómo se llamó su madre? Jocabed. ¿Cómo se llamaron sus dos hermanos, su hermano y su hermana? Aarón y Miriam, o María. ¿Cómo se llamó su esposa? Séfora. ¿Cómo se llamó su suegro? Jetro. ¿Cómo se llamaron sus dos hijos? Gersón y Eliezer. ¿Quién era el mayor? Gersón. Muy bien. ¿Y a qué se dedicaban? Al sacerdocio, a ejercer el sacerdocio. Así es, hermanos. Al leer allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 7, aquí en la defensa de Esteban. Dice, por ejemplo, el versículo 23, ¿a qué edad Moisés empezó a manifestarse para con los hijos de Israel? Que él ya sabía que eran sus hermanos. Dice el verso 23, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, a los 40 años. ¿Quién tiene 40 años aquí? A ver, levante su mano. Yo ya pasé de los 40. Bueno, ya, los que ya pasamos, ¿verdad? A lo mejor ya somos bastantito, ¿verdad? Quizás mitad y mitad. Ok, pues los que no han pasado, hermanos, aprovechen, ¿verdad? Aprovechen todavía que no han llegado a sus 40. Moisés, a los 40 años, aquí, hermanos, se manifiesta para con sus hermanos. Él, lo que nos dice la Escritura es que él ya sabía, ya tenía en su corazón que Dios lo iba a usar. Y entonces él empieza a interferir allí cuando los ve a algunos golpeándose, peleándose entre ellos.
Él era un hombre de paz. La Biblia dice que era el hombre más manso de toda la tierra. Aunque sea de la tierra de Israel, hermanos, se refiere ahí, pero dice que el hombre más manso, más humilde. Y entonces siempre trataba de poner paz entre sus hermanos. Pero como ellos no entendían el plan, ni conocían el plan de Dios, no sabían que a través de Moisés el Señor los iba a sacar, pues se enojaban con él. Luego entonces dice el versículo 30, y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Así que a los 80 años, a los 40 se manifiesta. Luego él, hermanos, pasa ahí un incidente. La Biblia dice que mató al egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, y entonces alguien lo ve y empieza a acusarlo. Él tiene miedo y huye a Madián. Allá es en donde se encuentra su esposa. Luego, después de 40 años, o sea, los 80 años, por eso dice el verso 30, y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. O sea, el monte Sina, hoy se hablaba del desierto de Sina o el desierto de Sinaí. Aquí dice el monte Sina, ¿verdad? A los 80 años es cuando se le aparece el ángel, y nuestro Dios pues le habla a través de la zarza, a través del ángel. Y a los 80 años es cuando le envía a Egipto para que vaya a sacar a su pueblo. A los 80 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Moisés para cumplir su misión? 80 años, ¿no? Sí, porque hasta los 80, a los 40 años él se empieza a manifestar para con su pueblo, pero luego huye a Madián, y cuando tenía sus 80, nuestro Dios le habla a través de su ángel y le dice: a ti te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. Los 80 años. Y luego entonces, a leer, hermanos, allá el libro de Deuteronomio, vamos a ver. El libro de Deuteronomio, vamos a leer en los últimos capítulos. Dice, por ejemplo, el capítulo 34. Aquí ya vamos a encontrar en donde nuestro Dios ya le dijo a Moisés: ya tú eres grande de edad, ya casi le está diciendo tienes 120 años, ya no puedes entrar ni salir. Aunque al final el escritor dice, ya no fue Moisés sino el escritor, ¿verdad?, que continuó escribiendo, o escribe lo que pasó, todo lo que pasó con Moisés. Pues dice que Moisés murió y sus ojos nunca perdieron la luz, o sea, nunca necesitó lentes como su servidor. Y dice que siempre pues se sintió con mucha fuerza, murió con mucho vigor, así como Caleb también. Caleb, hermanos, cuando ya entran a la tierra prometida, ya tenía 80 años, y entonces tienen que ir a una batalla, y le dice a Josué: aún tengo mucho vigor todavía, y puedo ir a la batalla, puedo ir a la guerra. Entonces nos imaginamos así también al escritor hablando de esa manera acerca de Moisés. Sin embargo, por lo que Dios ya le había dicho, dice: ya no voy a poder entrar ni salir. Ya el Señor me dijo que suba aquí al monte Pisga y que vea yo el norte, el oriente, los cuatro cabos de la tierra, ¿verdad?, a donde Josué los va a introducir, porque no voy a entrar ahí, no la voy a pisar con mis pies. Y entonces dice el versículo 5 de Deuteronomio 34, ¿a qué edad murió Moisés? Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara.
en todas las hazañas y prodigio que le envió Jehová a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moisés a ojos de todo Israel. Las hazañas de Moisés, siervo de Dios, varón de Dios. Aún en el libro de los Salmos, hermanos, como es el Salmo 90, su versículo 1, es la oración de Moisés. Aún el libro de Apocalipsis 14 dice que en el reino milenial, hermanos, bueno, se cantará el cántico de Moisés. Más bien ahí también se ve a los 144,000, dice que entonaban el cántico de Moisés. Pero entonces este Moisés fue, hermanos, un hombre muy, muy famoso, un hombre que libró las batallas, pero no con armas, ¿verdad? Sino, ¿de qué manera las libraba? Bueno, alguien dijo por ahí, de rodillas somos más altos. Cuando todo el pueblo, hermano, se venía en contra de Moisés, ¿qué era lo que hacía Moisés? Se ponía también a ponerse al tú por tú o a los por ahí a boxear con ellos. No, hermanos, Moisés no iba a poder lograrlo. Moisés dice que Aarón, pues corrían hacia el tabernáculo porque ellos sabían que, bueno, ahí estaba el que los iba a apoyar. Y entonces oraban a su Dios y Dios, bueno, les respondía. Este fue Moisés, hermanos, la vida de Moisés, ¿verdad? Su vida y su familia, aunque es en parte solamente. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.